Pues queridos oyentes, seguimos en esta segunda parte de la Pica en Flandes con este tema tan interesante que está desarrollando el general Cifuentes en relación al uso político de las Fuerzas Armadas, que está tratando temas, una gran casuística y temas muy recientes. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Continúo. Hablábamos del caso de ese intento que hubo de eliminar la participación de militares en la Semana Santa y los vaivenes que ha habido, ¿no? Ahora puedes participar, otras veces no. En la época del presidente Zapatero hubo una restricción bastante fuerte. Se eliminaron los actos militares, los actos de carácter religioso, los actos militares, perdón, en las disposiciones que sacó el jefe de Estado Mayor de la Defensa y luego la ministra de Defensa Chacón, pues se motivó la voluntariedad de asistencia a los militares a los actos religiosos y también impidieron o prohibieron que se rindiesen honores a los símbolos religiosos. Con la llegada del PP al poder en el 2012, la ministra Cospedal pues hizo algunas modificaciones y aunque dijo que las cofradías corrieran con los gastos de desplazamiento y alojamiento de los militares, pero permitió que el presente en armas y el himno de España sonase al paso de las imágenes, ¿no? En la salida de los templos. En la actualidad, la ministra Margarita Robles justifica la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en estos eventos religiosos porque la participación de personal militar considera que es parte del objetivo de la política cultural de seguridad y defensa y la promoción de la conciencia de defensa nacional. O sea que, bueno, lo basa en la Ley de Defensa Nacional y la de Estrategia de Seguridad Nacional para, respetando el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y la asistencia voluntaria de los militares a estos actos, pero se mantengan, ¿no? Sin embargo, bueno, por contra, ahora en la actualidad ya no ondea la bandera media asta, como sí ocurría desde el jueves al domingo de Semana Santa, ¿no? Todos estos vaivenes en el movimiento de las unidades militares, ahora sí, ahora no, ahora con este tipo de restricciones, eso es un uso partidista de las fuerzas militares, precisamente de una actividad que no es política, ¿no? Sino que es religiosa. Este vaivén y cambios no es un uso abusivo. Y termino con este último caso que mencioné al principio, la prohibición de la participación de unidades militares en Alaurín el Grande y en Coín, previendo el desfile en el Día de la Cruz, ¿no? Bueno, las, aquí la discusión que se ha planteado políticamente es, y las quejas del PP local es que consideran que hay un agravio comparativo con el acto del 2 de mayo en Madrid. O sea, esto ha sido el 3 de mayo, se prohíbe la participación de unidades militares que sí desfilaron el 2 de mayo en la Puerta del Sol. El Ministerio de Defensa ha suspendido, dice que suspende durante el periodo electoral, que habría que entonces ver cuál es el periodo electoral, porque todavía no estamos en el mismo, ¿no? La participación de Fuerzas Armadas en actos públicos. Las cofradías dicen que hay un perjuicio económico, un retraso en la comunicación, con lo cual sale todo el pueblo perjudicado. Bueno, la subdelegación del Gobierno de Málaga confirmó que se habían suspendido esta clase de eventos, no solo profesionales, sino también juras de bandera y otros actos de ese tipo, pero no ofreció más datos sobre esta decisión. Están usando las unidades militares de forma partidista, en este caso prohibiendo su participación en actos de gran tradición religiosa. Es una procesión religiosa, un acto político. Bueno, pues Guillermo, dejo ahí un montón de preguntas. La verdad es que para un debate que nos podría dar para otra ocasión si tenemos más tiempo, pero ahora pues no quiero quitarle tiempo a otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi general, por tan magnífica exposición. La verdad es que usted ha puesto la llaga en un tema que preocupa y mucho al mundo cívico-militar. Ha mencionado usted muchísimos casos, en concreto el último y más hiriente, que ha provocado también una reacción por parte de los veteranos de la Legión en defensa del coronel del primer tercio, porque ha sido objeto de un linchamiento por parte de la Jarca o la tribu pepera, igual que podía haber sido la socialista o la podemita, porque lo que sí que se ve es que todos actúan digamos, ellos sí que actúan casi disciplinadamente y jerárquicamente, más que las Fuerzas Armadas. El coronel no puede reaccionar, no puede responder, pero ahí hemos estado los veteranos dejando bien claro que al final que somos nosotros los que corremos la carrera, nosotros hemos participado en otras como los 101 de ronda y luego no nos parece para nada apropiado lo que dijo el señor Imbroda, como tampoco nos parecería lo que diría un dirigente de cualquier partido político, porque aquí todos pues, van a lo suyo, ¿no? Y luego simplemente antes de ceder la palabra mencionar, todos hemos visto lo que es el Jueves Santo en Málaga, la Legión, que es un espectáculo, y hemos visto a la ministra de Justicia
tan guapa y tan lozana y tan malagueña que estaba, porque lucía espectacularmente, y cómo se lucía delante de las cámaras. Y nadie ha dicho que la ministra de Justicia de este gobierno, la ministra Job, no puede estar ahí. Entonces, claro, al final es que todos se arriman. Todos se arriman y cuando hay un proceso electoral parece que hay un veto o una veda de arrimarnos, cosa muy mal. Cedo la palabra rápidamente al teniente general, mi teniente general, por favor. 2 minutos y esto da para más, ¿eh? Hay un afán de la política, de los políticos, en meterse en camisa de 11 varas. Y, por otro lado, y lo debo reconocer y me duele reconocerlo, hay una dejadez por parte de los altos mandos de los ejércitos en no poner freno a ciertas ambiciones políticas. Por supuesto, el ejército no es de ningún gobierno y mucho menos de ningún partido. Es el ejército de las Fuerzas Armadas de España. Y no tiene nada que ver con estas peleas. Ahora, los políticos con ese mantra de el ejército está subordinado, tiene al poder civil y demás. Sí, por supuesto, sí. Aquí hacemos cantidad de cosas que no nos gustan porque está así, es legal, pero de ahí a ciertas intromisiones en tradiciones, en formas de ser y en formas de actuar, pues vemos que no. Hay muchas formas de parar en los pies a los políticos que quieren meterse donde no tienen por qué meterse, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Quiero recordar simplemente, y me gustaría hablar en otro momento para dejar sitio a otras intervenciones, recordar simplemente la imagen del jefe o el equivalente al jefe de Estado Mayor de la Defensa en Australia, cuando estaba con sus generales, con el ministro de Defensa, y el ministro de Defensa se puso a hablar de temas políticos y con toda educación dijo, va usted a hablar de esto, los militares nos vamos. Y se fueron del estrado. Y no sé, lo mismo le cesó, ¿no? Pues que te cesen, ¿qué le vas a hacer? Pero lo que no se puede es darle tanta cancha a esta gente que no sabe manejar la situación, que se cree que esto es jauja y no es jauja. Yo te puedo dar muchos ejemplos que hemos ido retrocediendo permanentemente en este campo las Fuerzas Armadas. En mi época de actividad, hace ya casi 20 años, algún teniente general pues se resistía por lo menos. Y entonces, pues yo, por ejemplo, por poner un ejemplo personal y no mencionar a otros, en Canarias, cuando estuve de jefe de mando de Canarias, por institución de las Fuerzas Armadas, asistía, me gustara o no me gustara el ambiente y el sitio, a todos los actos oficiales que me invitaba el cabildo, el presidente del gobierno canario, los ayuntamientos, quien fuera. Y en capitanía se invitaba a las autoridades correspondientes. Ahora bien, cuando una autoridad en 3 ocasiones continuadas o no iba o mandaba un subordinado, a la cuarta se le dejaba invitar. Y así se enteraba. Pues eso se puede hacer perfectamente y no ocurre más. Y puedo dar muchos más ejemplos que dejo paso para otro momento. Muchas gracias, mi teniente general, por este magnífico aporte. Mi general Fontella, usted, adelante, por Cedo la favor. voz a Fernando, que vaya, vamos más de tiempo. Ok, muchísimas gracias. Pues rápidamente, como bien ha dicho, se ha comentado, esto va a dar para mucho, pero tenemos el tema de los banners, el tema de los mercenarios, y aquí don Fernando nos va a ilustrar en esta faceta contemporánea de la milicia, que además tiene mucho interés entre nuestros seguidores y nos consta. Adelante, por favor, don Fernando. Bueno, pues volviendo a retomar el tema del que hemos estado hablando ya en algún otro programa, que eran las actuaciones del grupo Wagner, tan famoso hoy en día por la batalla de Bakhmut en Ucrania, pero digamos el cómo fue lo que ha sido su campo principal y donde se hizo más famoso, que fueron sus actuaciones en África. Hablamos en otro programa de Sudán y la República Centroafricana. Quizás sea bueno volver a traer, digamos, el tema de Sudán, porque ha vuelto a ponerse de moda con esa
digamos, conflicto interno que se ha vuelto a desatar, y es el tema de que la presencia de Wagner allí está sobre todo, digamos, en la protección de minas que compañías rusas explotan en Sudán. ¿Y de qué son las minas? Pues de oro. Y en esas minas de oro han hecho que las reservas rusas hayan pasado de 450 toneladas de oro en 2007 a 2.301 toneladas de oro a finales de 2022. Lo cual, bueno, pues le da una buena reserva para poder hacer frente a todas estas, digamos, las sanciones que ha aplicado Occidente o las retenciones, digamos, que ha tenido de bienes rusos. Sigue siendo un poco una desconocida cuál puede ser ahora la actuación o participación rusa, pues claro, es el principal suministrador de armas que ha sido a Sudán, y en su tiempo ha apoyado, digamos, tanto al gobierno de Sudán, con el que ha negociado la presencia de una base, como a las fuerzas que se han rebelado. Quizá debemos esperar un poco a ver por dónde se decanta o cómo se soluciona pues este conflicto. Y ya pasando a otros países, tendríamos el caso de Mozambique. En Mozambique tenemos la provincia de Cabo Delgado, la cual es rica en recursos naturales como gas y petróleo, pero que está limítrofe con Tanzania y por ello tiene una amplia población musulmana, donde en este país esta religión es la mayoritaria. Es una región muy pobre, pese a tener estos recursos naturales. Y claro, hay mucha insatisfacción contra el gobierno porque el dinero de esos recursos se queda en la capital y en los gobernantes y no llega, digamos, a beneficiar a la provincia. Y entonces se generan unos movimientos de oposición que se convirtieron en guerrilla a partir de octubre del 2017 y posteriormente movimientos yihadistas afectos al Estado Islámico, ya que hasta allí, digamos, llegaron los tentáculos de esta organización. El gobierno de Maputo, la capital de Mozambique, ha tratado de atajar el problema endureciendo las penas de terrorismo, pero esta no ha sido una medida muy efectiva. Se desplegaron efectivos militares para prevenir los ataques, pero siendo un gran país y con recursos militares escasos, no ha sido muy eficaz. Y como el fenómeno del yihadismo no paraba de aumentar, se pidió ayuda a empresas de seguridad privadas y se contrató a la empresa rusa Wagner, que en otoño de 2019 desplegó 160 efectivos en la provincia. Pero se mostraron incapaces de entender la lucha contra la guerrilla local y de lograr la cooperación de las Fuerzas Armadas de Mozambique. Y tras sufrir varias bajas, al año siguiente, en 2020, se retiró de las actuaciones militares en la zona. El grupo Wagner solo mantiene en Mozambique una pequeña unidad de ciberseguridad al servicio del gobierno. O sea, que no siempre la actuación, digamos, de las compañías privadas de seguridad te garantiza el éxito, salvo que ello pueda hacerse con medios adecuados y, digamos, con el ser posible implicación también de los medios locales. Otro país donde ha actuado y actúa Wagner es en Libia, donde tras la revolución que depuso al gobierno de Gaddafi, pues se mantiene en un conflicto permanente y dividido en zonas de influencia de facciones armadas, entre las que destacan la que controla la capital Trípoli y el oeste del país, que tiene el apoyo de Turquía, y la del general Jalil Haftar, que domina la parte oriental y sur del mismo, con apoyo militar de Rusia y de Emiratos Árabes Unidos. Digamos, Rusia pone el apoyo militar y Emiratos Árabes Unidos el dinero. Comenzó con tareas de entrenamiento, uso de material, servicios de seguridad y asesoramiento en el campo de batalla, apoyando, digamos, la ofensiva que hace unos años realizó
realizaron las tropas de Haftar sobre Trípoli. Posteriormente pasó a reforzar a las tropas de Haftar en defensa antidrones, que se mostraron muy efectivos. Digamos, fue la primera vez en que los drones turcos tuvieron una destacada participación en combate, también con francotiradores y en uso de equipo especializado, así como defensa de infraestructuras críticas y pilotar aviones de combate, lo cual queda fuera de las capacidades de las tropas libias. Y hasta la guerra de Ucrania fue la misión con más efectivos de Wagner, puesto que allí llegaron a estar sirviendo tanto 300 militares rusos, 300 rusos y 2.000 mercenarios sirios, siendo, como ya he dicho, su participación financiada por Emiratos Árabes Unidos. Siguiendo este repaso por África, tendríamos Burundi, donde contratistas rusos han participado en la construcción de una base militar para entrenar al personal militar y de seguridad del país. Y ya por último Mali, que es víctima de la acción de fuertes guerrillas islamistas en su zona norte desde hace largo tiempo, que tradicionalmente había sido apoyada por Francia para combatir la actividad de estos grupos. Fuerzas de Wagner, que se estiman en unos 1.000 efectivos, llegaron al país en diciembre de 2021 con la misión de entrenar a las Fuerzas Armadas y proteger a los funcionarios gubernamentales que están en las zonas en conflicto. Y también se sabe que se ha unido a la lucha contra la guerrilla islamista por algunas, digamos, fotografías de vehículos participando en combates. Tras su llegada se produjo una importante reducción de la presencia francesa en el país, que se encontraba cada vez más criticada por su gobierno, que le reclamaba una mayor energía en su lucha contra la guerrilla. Aquí se estima que el pago a las fuerzas de Wagner también se produce con el acceso a explotaciones de uranio, diamantes y oro. Y ya por último, cambiando de continente, tendríamos Venezuela, donde los contratistas rusos han prestado servicios de formación a los servicios de seguridad venezolanos para suprimir las revueltas contra Maduro. Y digamos, esto es un poco lo que tendríamos sobre participaciones del grupo Wagner en África, y salvo que alguno de resto de componentes y quisiera decir algo, y ya quizá por tema de tiempo dejaríamos para otro día, que no vamos a hablar solamente de las compañías privadas militares rusas, sino también deberíamos hablar de las americanas, que son muchas, mayores y más potentes y tienen una participación más efectiva. Ya dejo la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, don Fernando, por continuar con esta serie y por, digamos, siempre la posibilidad de que nos ajustemos, digamos, a temas que en este caso se han suscitado de gran interés e importancia. No sé si en la mesa alguno de los miembros quiere hacer alguna exposición, alguna consulta, algún comentario en relación a lo que ha comentado de la compañía Wagner, de su papel en Ucrania y también fuera de Ucrania, en África y en otros países. ¿Algún comentario? Nada, muchas gracias por la documentación, Fernando, está muy bien. Pero Blackwater efectivamente tiene muchas más operaciones, es más antigua, yo creo, además en el tiempo. Sí, Claro. es más, es anterior. Y Digamos, son es muy interesante, más es muy famosas. interesante, Hay muy interesante la intromisión en las operaciones militares, ¿no? De este tipo de grupos paramilitares, ¿no? Que no sabes muy bien lo que están haciendo, de quién dependen, pero los tienes ahí en tu destacamento armados, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Ha sido un programa, queridos oyentes, magnífico. Como ven, la Pica en Flandes, abordando cuestiones que realmente son de interés del mundo cívico-militar. No por dorarnos la píldora, pero este es un programa que detrás de él tiene mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compromiso. Y está precisamente conversando con varios de nuestros oyentes, nos siguen, nos escuchan, les interesan.
y agradecen que nos reunamos semanalmente y manifestemos cuestiones que, aunque hay algunos que no les guste, pero yo creo que desde luego el mundo cívico-militar tiene que seguir confiando en la Peak and Flanders y ante todo, y siempre reiteramos, difundiendo, compartiendo estos vídeos, estos podcasts, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de generar una opinión pública donde el mundo cívico-militar español esté debidamente representado en la sociedad y en el Estado. Ese es un gran reto y en eso estamos trabajando desde hace muchos años con mucha ilusión y mucha dedicación. Pues muchísimas gracias a todos, queridas compañeros de mesa, mis generales, don Fernando, muchas gracias como siempre por su tiempo, su dedicación y su patriotismo. Así que a ustedes, queridos oyentes, sigan con nosotros. Muchísimas gracias.